Buenos días, yo seré su presentador Carlos Ortiz de la Universidad Tec Milenio. La comunicación. La comunicación se puede definir de muchas diferentes maneras. La más sencilla, concreta y simple es la transferencia de información y entendimiento que hay entre una persona a otra mediante una serie de símbolos con significado, palabras, movimientos corporales, etc. La comunicación es una parte vital de toda nuestra vida, ya que sin ella nosotros no pudiéramos hablar con otras personas. En lo histórico no hubiéramos podido avanzar a lo que es nuestra civilización actual. La comunicación eficiente. Para lograr una comunicación eficiente se necesitan varios elementos para que ella se vuelva entendible y comprensible, que cumpla con el objetivo que se le da a esa comunicación. En el proceso de la comunicación se necesitan algunos elementos que influyen en ella para que sea eficaz, y esos elementos se muestran a continuación. El emisor, el emisor es la fuente de información la que se encarga de iniciar la conversación, es el que envía primeramente el mensaje. El receptor es aquel que decodifica, que recibe el mensaje del emisor. Es aquel que entiende la interpretación del emisor. El mensaje es la información que da el emisor hacia el receptor, en el cual expresa lo que quiere decir. Los canales, pues, es el medio de comunicación en el cual se piensa transmitir el mensaje del emisor. La retroalimentación es la prueba de que el receptor entendió y recibió el mensaje del emisor. Es la mejor manera de comprobar que el mensaje fue recibido y comprendido. La percepción es el sentido de comprendimiento que el receptor le dio al mensaje del emisor. Los tipos de lenguaje. En la comunicación hay diferentes tipos de lenguaje, los cuales son el lenguaje oral, el lenguaje mímico, el lenguaje escrito. El lenguaje oral es el cual se quiere expresar oralmente todo lo que tú dices, porque utiliza tu boca, el sonido, las palabras y la entonación para transmitir ese mensaje. El lenguaje mímico. El lenguaje mímico es el que se centraliza en el movimiento corporal, ya sean manos, caras, ojos, en generalización todo el cuerpo. El lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el que se da cuando escribimos lo que queremos decir, siguiendo las reglas de ortografía y redacción. Este lenguaje es difícil, ya que es complicado escribir cómo nos sentimos, las ideas que tenemos y lo que queremos que entiendan. Los elementos de la comunicación son influidos por los tipos de lenguaje que hay. Por ejemplo, cuando estamos comunicándonos mediante el lenguaje escrito, el elemento cambia, que es el canal, porque el canal sería mediante una carta, mensaje o chat. Los tipos de lenguaje que hacen que cambien los elementos de una comunicación eficiente, porque en cada tipo de lenguaje tienen un canal diferente y la estructura, un tipo de manera en entregar el mensaje del emisor hacia el receptor. Widgets y gadgets. ¿Qué es esto? Pues los widgets es la aplicación de algún programa o un programa en una computadora, tal como lo es el Facebook y el Skype. Los gadgets es el programa que te deja acceder remotamente en un dispositivo electrónico, como lo son los celulares inteligentes, iPods, tabletas, etc. Conceptos de el lenguaje. La jerga.
La jerga es el lenguaje y las palabras que sean en un habla que son utilizados especialmente dependiendo del oficio, como los médicos, abogados y músicos. Por ejemplo, la jerga futbolística. Le hizo el túnel, con esto me está diciendo que le pasó el balón por las piernas. Le hizo sombrerito, con esto estamos diciendo que el balón se lo pasó por arriba de él. Y hizo una chilena, con esto decimos, pues ya saben qué significa una chilena. Jerigonza. Es un lenguaje complicado y difícil de entender. Para entenderlo se requiere mucha habilidad mental y también una comunicación precisa entre el emisor y receptor. Como por ejemplo, ay, te quiero dar un besillo. Con eso la jerigonza sería besillo. Modismos. Los modismos son palabras o expresiones las cuales tienen distintas formas de decirla dependiendo del país o región en la que estés. Por ejemplo, el pan tiene diferentes formas de decirlo, como lo es el bolillo y la barra. El ciberlenguaje. El ciberlenguaje es la comunicación que se da mediante medios electrónicos, por ejemplo las computadoras, iPods, celulares, tabletas, etc. El propósito de esto es el de abreviar una situación, un sentimiento o acción con un símbolo. En la comunicación o en el lenguaje específicamente existen diferentes funciones. La función representativa. Esta función es la que se centra en el contenido del mensaje. Con esta dices lo que quieres decir, con esta vas al punto del mensaje. Por ejemplo, fuimos al partido y eso es todo. Solo está diciendo que fuimos al partido, no está metiendo ninguna información. Ok. La expresiva o emotiva. Con esta función se expresa tus sentimientos, lo que quiere decir, cómo te sientes. Por ejemplo, oye, me gustas y quiero que seas mi novio. Ahí lo que expresa sería que le gusta y que quiere que estar junto a él, quiere poner ese estatus social. Apelativa o conativa. Esta función se emplea para llamar la atención. Por ejemplo, oye, guarda silencio. Ahí le está llamando la atención para que el otro individuo guarde silencio, para que reaccione, para que responda, para que entienda y acate. Fática o de contacto. Esta función es la que se utiliza para mantener una conversación. Por ejemplo, cuando estamos empezando una conversación y quieres seguir esa conversación, quieres que se mantenga, preguntas, hola, ¿qué estás haciendo? O ¿cómo estás? Para que se siga manteniendo la conversación. Metalingüística. Esta función se centra en preguntar el significado de la palabra o frase. Por ejemplo, cuando no entendemos lo que nos dice, nosotros vamos a preguntar qué significa lo que nos dijo. Poética o estética. Esta función se centra en la intención del mensaje. Por ejemplo, no confundas su ciudad con su suciedad. Ahí lo que está diciendo o tratando de entender es pues dar estéticamente que la ciudad está sucia, pero ella lo critica. Bueno, pues lo que concluimos con esto fue que la comunicación es una herramienta humana, no solo de los humanos, sino también de este mundo. La comunicación se ha dado desde antes de que el humano apareciera entre los animales. Sin la comunicación no existiría la sociedad como hoy existe. Sin la comunicación, pues no habría nada, sinceramente. Y al conocer estos factores que inciden en la comunicación, lo que es el proceso de la comunicación, las jergas, jerigonzas, modismos y el lenguaje, funciones del lenguaje, la lengua, el habla, etc. Con esto aprendemos a comunicarnos bien, aprendemos a ser eficientes en la comunicación. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y ver este video. Aquí que tengan una bonita mañana, una bonita tarde o noche. Gracias, adiós.